Hemos visto que el sistema fiscal español tiene una amplia gama de capítulos de ingreso, dentro de los cuales están los impuestos, y además hay una serie de principios que derivan de la Constitución que se deben cumplir en cualquier caso. Esto hace necesario que debamos diferenciar claramente unos impuestos de otros en función de distintos criterios. En principio vamos a ver qué son los impuestos directos y qué son los impuestos indirectos. Los impuestos directos están relacionados con la riqueza o con la propiedad o con la capacidad para generar renta de una persona. Ejemplos de ellos tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio, sobre actividades económicas. Estos generalmente gestionados por las haciendas estatal y forales. Y luego, gestionados normalmente por los ayuntamientos, tenemos el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos o de la plusvalía, como se le conoce habitualmente. Luego tenemos los impuestos indirectos, que lo que gravan fundamentalmente es el consumo, la entrega de bienes o de servicios, la transmisión de propiedades, cosas por el estilo. Ejemplos de ello son el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre las primas de seguros, los impuestos especiales, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y en el ámbito local o de los ayuntamientos, el impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. También es conveniente que distingamos claramente qué impuestos son proporcionales, aquellos que son progresivos y los que son regresivos. Impuesto proporcional es aquel que hace que las personas paguen la misma proporción de impuestos independientemente de su capacidad económica. Esto se puede ver con un ejemplo más fácilmente. Si una persona compra un coche, que pongamos que vale 10.000 euros, tiene que pagar por ello un 21%, pues le saldrá a pagar 2.100 euros. Proporcionalmente, si una persona se compra un coche más caro, también tiene que pagar un 21%. En ese caso, si son 80.000 euros, la cuota que le sale a pagar son 16.800. Esto sería un ejemplo inicialmente de cálculo proporcional. Luego tenemos los impuestos progresivos, encajan mucho mejor en la definición que hace la Constitución, mucho más relacionado además con el principio de capacidad económica, por el cual una persona que tiene mayor capacidad económica debe pagar mayor proporción de impuestos que el que tenga una capacidad menor. En este caso, por ejemplo, una persona que tenga un salario de 10.000 euros ha de pagar en impuestos un 19% aproximadamente. Eso significa que pagaría 1.900 euros de impuestos. Y una persona que tenga un salario más alto debe pagar un 34%. Por último, tenemos los impuestos regresivos, que como tales no están definidos en la normativa y en muchos casos se discute que no deberían existir. Lo cierto es que existen. Y tenemos un ejemplo aquí. Una persona que tenga un salario bajo, pongamos 10.000 euros, y por un determinado impuesto debe pagar 630 euros. Esto significa que sobre su renta está pagando un 6,3%. Para ese mismo impuesto, una persona que tenga un salario más alto, 80.000 euros, si debe pagar 3.076 euros por ese mismo impuesto, en realidad está pagando un 3,8%. Por último, también es interesante entender que existen unos impuestos denominados especiales. Es un cajón, hay varios impuestos, muchos proceden de acuerdos con la Unión Europea, otros son estrictamente aplicados en el país, que tienen una doble función. La función recaudatoria típica siempre de cualquier impuesto sirven para recaudar dinero con el que luego financiar los gastos públicos, pero también permiten gestionar conductas. Son impuestos indirectos, están regulados en la Ley 38 del año 1992 y tienen unos porcentajes variables que van pues, desde el 3 o 5% para los impuestos sobre la electricidad hasta el 70% sobre de las labores del tabaco. Normalmente también hay un gestor intermediario, no es el ciudadano el que va a Hacienda directamente a pagar el impuesto que le corresponda por alguno de estos conceptos, sino que se pagan directamente al vendedor o al fabricante y es este el que ingresa estas cantidades en nuestro nombre en las haciendas
que corresponda.